si la paciente está con una infección urinaria severa, entonces no podemos decir, ay, no, está embarazada, no hay que darle nada, ni idea. Tenemos que tratar. Pero así en casos bien puntuales, pero así por dar, no. Esta etapa es la más susceptible de las malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque la tercera, octava semana es el periodo de la organogénesis. ¿Qué quiere decir organogénesis? La formación de órganos y tejidos del nuevo individuo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Repete, por favor, doctora. Bien. Bien, entonces, si nos acordamos nosotros un poquito, acá en la tercera semana se llamaba la gastrulación, ¿no ve? Gastrulación, porque se formaban las 3 hojas germinativas. ¿Cuáles eran? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces era la etapa trilaminar. Como ya se han formado estas 3 hojas germinativas, entonces de la tercera a la octava, entonces de estas hojas germinativas ya se van a formar los tejidos y órganos del cuerpo para lo que va a ser el nuevo individuo, ¿cierto? El nuevo ser. Entonces, pero esta etapa es la más susceptible por eso a las malformaciones congénitas. Entonces tenemos que cuidarnos con los medicamentos externos. Queremos, claro que existe la genética, ¿no? Que eso no podemos hacer nada. Pero en este periodo, y también este periodo es susceptible, pero muchas embarazadas no saben ni que están embarazadas, ¿cierto? Esas personas, por ejemplo, que sus reglas no son normales, ¿cierto? Entonces, piensan que su regla ya le va a venir y nada, ¿no es cierto? Entonces, y ellas siguen quizás consumiendo bebida alcohólica, quizás estén haciendo mucho ejercicio y muchas otras situaciones en que, tomando otros medicamentos, por decir, para adelgazar, para lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa es muy susceptible por muchas situaciones. Bien, entonces, vamos a ver aquí la mayoría de qué órganos y tejidos se van a formar de estas 3 hojas. ¿Hasta acá está bien? ¿Entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces, del ectodermo de la hoja germinativa ectodérmica, ¿ya? De la hoja germinativa se van a formar muchos órganos, pero el más importante es el sistema nervioso central, ¿ya? Del ectodermo, de la hoja germinativa ectodérmica, se van a formar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que después lo vamos a notar, pero el más principal es el sistema nervioso central. ¿Cómo se va a formar este sistema nervioso central? Vamos a hablar un poquito, ¿ya? Cuando ya se formó lo que es el ectodermo, a la tercera semana, al inicio de la tercera semana, entonces la parte cefálica va a ser más desarrollada que la parte caudal, ¿ya? Esta es la cefálica y esta es la caudal. Entonces va a ser más desarrollada, ¿ya? Esta parte cefálica de la parte caudal. Entonces va a existir
cuando se forma el sistema a mediados de la tercera semana, cuando se forma el sistema nervioso central, este ectodermo se va a engrosar, ¿ya? Se va a engrosar en forma de una zapatilla. Se engrosa, este ectodermo se va a engrosar en forma de una zapatilla. A esto se llama placa neural. O también se llama zapatilla neural, ¿ya? Zapatilla neural, que se va a, en uno de los extremos, se va a formar lo que es un surco profundo, que se llama línea primitiva. Va a tener una fosita que se llama fosita primitiva y un acúmulo también que se va a llamar el nódulo primitivo, ¿ya? Nódulo primitivo. Posteriormente, casi ya al final de la tercera semana, entonces estos bordes de la parte cefálica a la caudal, cefálica, esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. Entonces estos bordes van a empezar a elevarse. Voy a buscarle una hojita. Es como si fuera, este sería mi placa neural. Esta es mi placa neural y estos son los bordes, ¿no ven? Entonces estos bordes se van a empezar a elevar. Se elevan. A esa elevación se llaman pliegues neurales. Esa elevación de los bordes se llaman pliegues neurales. Esos pliegues se van a ir elevando, se elevan y y esta parte del medio, donde está la línea primitiva, que aquí también se va a ir siguiendo formando la notocorda y la placa precordal, entonces se va a hundir, se hunde y estas pliegues se van a unir y van a formar lo que es el tubo neural. ¿Ya? Entonces se fusionan y van a formar el tubo neural. El tubo neural. Todo ese proceso de formación tubo neural, todo ese proceso de la formación de la placa neural hasta la formación del tubo neural, todo ese proceso se va a llamar neurulación. Neurulación se llama. ¿Ya? Neurulación. Entonces, repitiendo, de la hoja germinativa ectodérmica, uno de los sistemas más importantes del individuo es el sistema nervioso central, que se va a formar de esta hoja germinativa ectodérmica. A partir de cómo se forma, este ectodermo se va a engrosar. Se va a engrosar y va a tener la forma de una zapatilla. Eso se llama placa neural, pero como tiene la forma de una zapatilla, se llama zapatilla neural también. Que tiene su línea primitiva, su fosita y su nódulo. Tenemos el lado opuesto, como va siguiendo la parte de la notocorda, la parte cefálica y la caudal. Posteriormente, a finales de la tercera semana, los bordes van a
elevarse, a esos bordes se llaman pliegues neurales. Se van a plegar y se van a unir, formando lo que es el tubo neural. Este tubo neural, a una vez que se formó, acá vamos a tener lo que ya se llama neuroporo. Aquí se llama el neuroporo anterior y neuroporo posterior. Aquí ya no se llama la parte cefálica. Entonces, los neuroporo anterior o craneal también se llama, y este sería el posterior. Estos extremos tienen que cerrarse, porque si no se cierran, tenemos lo que son las anomalías. ¿Ya? Anomalías. Este extremo anterior, neuroporo o también microporo anterior y microporo posterior. Este anterior se cierra el día 25 y este posterior se va a cerrar 3 días después, que sería el día 28. ¿Ya? Por eso en las embarazadas, si quieren programar un embarazo, debemos siempre consumir lo que es el ácido fólico. Y bueno, si ya hay embarazo, pues también todas las vitaminas tienen el ácido fólico. Ya tiene el ácido fólico para prevenir estas anomalías, ¿ya? Entonces, uno del ectodermo, ¿cuál sistema más importante se forma? ¿Cuál es? Sistema nervioso central. Muy bien. A partir de cómo se forma este sistema central, por un engrosamiento La placa neural. por un engrosamiento del ectodermo. Se va a formar la placa neural. Después, ¿qué pasa con esta placa neural? Después, ¿qué pasa? Los bordes. Dos bordes cefálicos y da parte caudal vai começar. Los pliegues neurales. Pliegues neurales. Se unen y van a formar el tubo neural. Tubo neural. Cuyos extremos se tienen que cerrar o no se tienen que cerrar. Sí. Se tiene que cerrar para así prevenir anomalías. Muy bien. ¿Qué día se cierra el neuroporo o microporo anterior? En el día 25. 5. ¿Y el posterior? El 28. El día 28. Bien. Entonces, de esa manera se va a formar el sistema nervioso central. Pero también de este ectodermo, aparte del sistema nervioso central, se va a formar sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, se va a formar también el epitelio. Epitelio sensorial, de lo que es ojos, nariz. Luego también se forman las glándulas mamarias y sudoríparas. Glándulas mamarias y sudoríparas, ¿ya? También el esmalte, también se forman las uñas, los pelos y el esmalte dental, ¿ya? Y algunos otros, algo más. Entonces, de la hoja germinativa ectodérmica, no solamente se forma el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial, de los ojos, nariz, glándulas mamarias, sudoríparas, las uñas, pelo y el esmalte dental.
y algunas 2 cositas más. Ya, entonces todo esto, ya en embriología 2, esto ya se lo ve mucho más detallado. ¿Por qué? Porque en embriología 2 es la parte de los sistemas. Entonces ahí es donde se forma, ¿qué se forma de esta hoja, de esta otra hoja? Entonces ahí se ve mucho más claro. Ahora, ¿qué se forma del mesodermo? Entonces vamos a ver que tenemos aquí el ectodermo. Acá siempre de azul se los voy a hacer el ectodermo, el mesodermo, acá vamos a tener al líquido amniótico y aquí vamos a tener entonces ectodermo, mesodermo y aquí voy a hacerlo el endodermo, ¿ya? Endodermo, mesodermo y todito esto de aquí sería el saco vitelino definitivo, ¿no es cierto? Entonces, el mesodermo se va, aquí tenemos, como es en un corte así de frente, vamos a tener aquí como un corte lo que es el surco del tubo neural. ¿Ya? Entonces, el mesodermo se va a dividir. Tenemos los que están al ladito de este surco neural, se va a llamar mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial es el que va a formar, este mesodermo paraxial, los que están al lado de lo que es el surco neural, es el que va a formar los somitas y somitómeros. Somitómeros y lo que son los somitas. ¿Ya? Estos somitómeros son los que van a formar el mesénquima de la cabeza, somitómeros. Y los somitas de la parte occipital a la cola. ¿Ya? Entonces, somitómeros van a formar toda la parte del mesénquima de la cabeza. Somitómeros. Y somitas de la parte occipital a la cola. ¿Ya? Normalmente en la quinta semana, entonces, más o menos a la quinta semana, entonces empiezan a aparecer pares de somitas y entonces casi en esta época se va a medir por el número de somitas, ¿ya? Entonces, de 42 a 44 pares de somitas. Y estos somitas entonces van a ser, por ejemplo, 5 occipitales, 5 serían, después que sigue del número 5, que sigue 5 occipitales, sería occipital, después de occipital que viene, no habían sido 5 occipitales, habían sido 4 nomás, estoy mal. 4 occipitales
4 sería 8 occipital, después cervicales, cervical, 8, 12 torácicos, sería 4 occipitales, 8 cervicales, 12 serían los torácicos, 5 lumbares, 5 lumbares, 5 sacras o sacros, y tenemos también de 8 a 10 coccígeos. ¿Ya? El primer par occipital, y de 5 a 7 coccígeos van a desaparecer, ya van a desaparecer, y los demás ya se continúan y van a formar todo lo que es la columna, todo lo que son la parte del el esternón. Entonces esas partes van a formar. Entonces, repitiendo, entonces del mesodermo, ¿en qué se divide? El mesodermo, ¿qué se llama? Paraxial. Paraxial. ¿Dónde está el mesodermo paraxial? Al lado del tubo. Tubo neural. Tubo neural. ¿En qué se dividen las somitas? Cuando hablamos de mesodermo paraxial, siempre tenemos que pensar en los somitas. Y a nivel de la cabeza se van a llamar somíteros. Y aparte occipital a la cola, Los somitas. muy bien. Entonces, estos son ¿cuántos pares? De 42 a 44 pares. 44. Durante esta época de la tercera octava, entonces hasta la quinta semana. vamos, nos va a servir para la medición por medio del número de somitas, la longitud del embrión. Vamos a verlo por el número de somitas. ¿Cuántos habían sido en la parte occipital? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacral e 8 a 10 coccígenos, onde um par de occipital vão desaparecer e 5 a 7 de coccígenos vão desaparecer. También desaparece. Muy bien. Bien, eso sería el mesodermo paraxial. Luego vamos a tener el mesodermo intermedio. Lo voy a hacer con otro color. Este va a ser intermedio. Mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio principalmente va a formar todo el sistema urogenital. Sistema urogenital. O sea, todo el sistema renal y el sistema genital. Aquí lo único que no forma es la vejiga. Aquí no se forma la vejiga. No vejiga, ¿ya? Entonces, del mesodermo intermedio, este mesodermo intermedio va a estar entre el mesodermo paraxial y aquí tenemos al mesodermo lateral. ¿Ya? El mesodermo lateral. Este mesodermo lateral se va a dividir en dos. Uno que va a ir siguiendo al líquido amniótico. A este se va a llamar mesodermo somático o parietal. Mesodermo somático o mesodermo parietal. Y el que sigue al saco vitelino definitivo se va a llamar mesodermo esplácnico o mesodermo visceral.
mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. Doutora, o mesodermo somático vai em que surco? ¿Cómo? O mesodermo somático vai a seguir qual surco? El líquido amniótico va a seguir, o sea, la línea del líquido amniótico hacia arriba, ¿no ve? Hacia arriba. Y hacia abajo, esplácnico visceral va a seguir la del saco vitelino o definitivo, ¿no? Gracias. Bien, este mesodermo somático o parietal es el que va a formar la hoja parietal de lo que es a nivel hoja parietal de lo que es el ya se me fue el nombre de la hoja parietal de lo que es pericardio, peritoneo, la hoja es pericárdica, pericardio, peritoneo, el pleural, ya. Ese revestimiento, por ejemplo, acá el sistema urogenital hemos dicho que forma ¿qué hemos dicho que forma? ¿Qué forma? Mesodermo intermedio. Eso, menos la vejiga, ¿no ves? Ya, entonces aquí, por ejemplo, si yo hago acá, aquí tenemos lo que es una cavidad, la cavidad pleural y peritoneal. Ese revestimiento de aquí, ese revestimiento, este es el somático o parietal. Está revistiendo la cavidad pleural, pericárdico, peritoneal. En cambio, el esplácnico visceral es lo que reviste las vísceras. Por ejemplo, estos son los pulmones y los va a revestir. Esa es la visceral. Y esta de aquí sería la parietal. ¿Ya? Entonces, repitiendo, el mesodermo se va a dividir en mesodermo paraxial. Aquí hablamos de lo que es somitas y somitómeros. El mesodermo intermedio, con la formación del sistema urogenital, el sistema renal y genital, excepto vejiga. Luego tenemos el mesodermo lateral, que siguiendo el líquido amniótico se divide en mesodermo somático parietal, que va a formar la hoja parietal de lo que es pericardio, pleural, peritoneal, y siguiendo al mesodermo, al saco vitelino definitivo, se va a llamar mesodermo esplácnico o visceral, porque va a revestir a las vísceras. Vísceras es el hígado, vísceras son los riñones, vísceras son los pulmones, ¿no es cierto? A eso va a revestir esta hoja esplácnica o visceral. Entonces, ¿en qué se divide el mesodermo? En mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que se divide em dois: mesodermo somático parietal, vai seguir a linha de líquido amniótico, e mesodermo esplácnico ou mesodermo visceral, que vai seguir o saco vitalino, onde forma o hígado, e tem o revestimento hoja parietal, que é o pericárdio, peritônio e pleural. Ya, pero ahí está también el mesodermo paraxial, ¿no? No se olvide. Ahora tenemos al endodermo. Ahí lo borré. El endodermo
El endodermo está acá. El endodermo es el que va a revestir toda la parte interna, desde la boca hasta el ano, todo el revestimiento interno, todo el sistema en realidad gastrointestinal está revestido internamente. Revestido internamente. Por de esta hoja germinativa endodérmica, ¿ya? O sea, en pocas palabras, quizá el libro uno le explique más, pero es en forma más práctica. Si uno se coloca un endoscopio alto, ¿no es cierto? Si se hace una endoscopía, no sé si alguien se ha hecho endoscopía alguna vez, ¿se han hecho? Yo sí, doctora. Entonces es una manguerita, ¿cierto? Tipo una manguerita con una lucecita, y entonces para revestir, o sea, normalmente es para detectar, diagnosticar en realidad todo lo que son las úlceras que podemos tener a nivel de esófago, a nivel de estómago, ¿no es cierto? Entonces todo ese revestimiento interno, todo ese tapiz dentro, todo eso es endodermo. Doctora, ¿eso podríamos llamar como la mucosa? Como la mucosa. Exactamente. Bien, entonces eso nomás sería de la 3ª a 8ª semana. Vamos a repasar. Estamos viendo Sí, doctora. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Se ve, ¿no? Sí, doctora. Entonces, a esta 3ª a 8ª semana también vamos a llamar periodo embrionario. ¿Ya? Embrionario. Este periodo embrionario, entonces hemos dicho que se va a llamar lo que es periodo embrionario o de organogénesis. Se va a extender desde la 3ª hasta la 8ª semana. ¿Por qué se llama organogénesis? Porque una vez que se formaron las 3 hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, entonces ya se van a formar los diferentes órganos y tejidos específicos. Este periodo embrionario, hemos dicho que es el más susceptible de adquirir cualquier malformación, ¿cierto? O sea, por eso mayormente uno no da medicamentos a no ser que sea muy necesario, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces de la hoja germinativa
ectodérmica, entonces se va a formar, hemos dicho, esperen un ratito, voy a mostrarles otra para que se fijen. Esperen un ratito. Entonces hemos dicho de la hoja germinativa ectodérmica, uno de los principales sistemas es el sistema nervioso central. Entonces se va a formar a partir de mediados de la tercera semana por un engrosamiento del ectodermo en forma de una zapatilla, a lo que se llama la placa neural o zapatilla neural. Aquí tenemos la línea primitiva, su fosita y su nódulo, la parte cefálica y la parte caudal. Posteriormente van a empezar a elevarse los bordes de la parte cefálica a la caudal. Se empiezan a elevar los bordes, aquí vemos que se elevan hasta fusionarse, hasta unirse, formando lo que es el tubo neural. ¿Ya? Y tenemos aquí el neuroporo o anterior y el neuroporo posterior, ¿ya? Entonces, estos extremos hemos dicho que tienen que cerrarse porque si no se forman las anomalías, ¿cierto? Entonces, tenemos que prevenir con el uso del ácido fólico. Mejor si queremos programar embarazo, entonces mejor 2 meses o 3 meses antes de embarazarnos, o si estamos embarazados, pues seguir nomás tomando junto con las vitaminas están el ácido fólico, ¿no? Ahora, todo ese proceso, desde lo que es todo el proceso de formación de la placa neural hasta la formación del tubo neural, es lo que se llama neurulación. ¿No? Acá, aquí también estamos viendo un poquito lo que son los somitas. Esto de aquí se llaman los somitas, que a nivel de la cabeza, aquí esto que quiero, se llaman los somitómeros, y a nivel del occipital abajo los somitas. Bien, entonces eso quería mostrarles de aquí. Entonces nos vamos a nuestra otra nomás diapositiva. Bien, entonces todo ese proceso habíamos dicho que se llama neurulación, ¿sí? No es neurilación, neurulación. A ver, neurulaciones. Ya. Bien, ¿qué se forma aparte del sistema nervioso central de la hoja germinativa ectodérmica? Principalmente nos dice el libro que esta hoja germinativa ectodérmica van a dar origen a órganos, estructuras que mantienen en contacto con el mundo exterior. Y con eso es el sistema nervioso central, el sistema periférico, epitelio sensorial del oído, nariz y ojos. Aumenté el oído, parece que no le puse. Piel, pelos, uñas, glándulas de la hipófisis, mamarias, sudoríparas y el esmalte de los dientes, ¿ya? Entonces, epitelio sensorial de oído, nariz, ojos, piel, pelo, uñas, glándulas mamarias, sudoríparas y el esmalte de los dientes. Eso se formaría de la hoja germinativa ectodérmica.
Del mesodermo, entonces, tenemos acá entonces, aquí también tenemos el engrosamiento del ectodermo, ¿no? Del mesodermo vamos a ver que se divide en lo que es el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, este lateral que se va a dividir en el que va a seguir el líquido amniótico, el mesodermo somático o, ¿qué se llama? O parietal, y el que sigue el saco vitelino, mesodermo esplásmico o visceral. Este mesodermo paraxial, entonces, estos son los que forman los somitas y los que van a dar origen al mesénquima, ¿cierto? De la cabeza se llaman somitómeros y de la parte occipital a la cola son los somitas. Estos somitas dan origen a lo que son los miotomas, tejido muscular, esclerotomas, cartílagos y huesos, y dermatomas, lo que es piel, todo el tejido de sostén del cuerpo. Entonces, de los miotomas se va a formar, ¿qué cosa? Tejido muscular, cartílago, hueso, todo lo que es piel, ¿no? Entonces, de los somitas. ¿Cuántos habíamos dicho se formaban? Habíamos dicho que se forman a partir del occipital, 4 pares occipitales, 8 cervicales, 2 torácicos, 5 lumbares, 5 sacras y 8 a 10 coxillas. Un par se pierde occipital y del 5 al 7 también se pierden, ¿no es cierto? Luego tenemos el mesodermo intermedio con la formación de todo el sistema urogenital, o sea, el sistema renal, tenemos los sistema nefrotomas, ¿ya? Y todo lo que es las gónadas del sistema genital. Tenemos también al mesodermo de la capa parietal o somático que va a revestir la cavidad intraembrionaria, que sería, ¿cuál sería la hoja? Parietal, pleural, pericárdica, peritoneal, y la visceral es la que va a rodear a los órganos, ¿cierto? También del mesodermo se va a formar también lo que son los vasos sanguíneos, la vasculogénesis que se llama. Y de lo que es la hoja germinativa endodérmica, les decía el revestimiento interno de todo el sistema gastrointestinal. O sea, toda la parte interna de lo que es todo el sistema gastrointestinal, como yendo hacia adentro, vejiga urinaria, glándulas, todo lo que es mucosa, como dijo alguien, todo eso es hoja germinativa endodérmica. Bien. Entonces, nada más sería este tema de lo que es de la 3ª a 8ª semana. Como hay un poquito de tiempo, ya en la práctica les voy a decir nuestro, ¿qué se llama? Nuestra tareita, y más voy a revisar si algunos no, o sea, solamente los que han subido y no ha salido la nota, nada más, ¿no? Y vamos a revisar dónde se quedó, nada más. Bien, entonces repasamos entonces de la 3ª a 8ª semana, ¿qué se llama ese periodo? Periodo embrionario. Periodo embrionario. Periodo embrionario. Bien. Adrián, ¿estás por ahí? Gabriel, Huiza. Antonia, Alexis. Es importante que participe. No es nomás decir ahí
quieren nota, no, tienen que participar, son estudiantes de medicina. Aquí solamente Carlos, Andrés, Bruna y algunos otros más participan, de ahí no tengo alumnos más. Camila Silva. Yo no sé cómo quieren ser estudiantes de medicina. Carla Patricia Fuentes. Sí, doctora. A ver, ¿qué pasa de la tercera a octava semana? Se dice que es la etapa más sensible, ya, y se caracteriza por la organogénesis, ya, y la organogénesis es la formación de órganos y tejidos del nuevo individuo. Ya, está muy bien, Carla Patricia, muy bien, muy bien. ¿Algo, Andrés? Sí, doctora. ¿Qué más? Continúa a lo que dejó Patricia. Bueno, después pasamos al ectodermo, que, bueno, es la formación de órganos también, pero del sistema nervioso central. También ahora ya vamos a pasar a qué órganos ya se forman de las tres germinativas, ¿no es cierto? Claro. ¿A qué órganos se forman? Siempre estás, Carlos Andrés, hacemos un recuerdito de la tercera semana. ¿Qué se llama la tercera semana? ¿Qué proceso se llama? El de la tercera semana es la gastrulación. Gastrulación. ¿Qué quiere decir eso? Este es el proceso de invaginación, donde se crea las tres capas, o sea, ¿cómo se llama esto? El disco trilaminar, algo así. El disco germinativo trilaminar o las tres hojas germinativas, ¿cierto? ¿Qué se llama? El endodermo, mesodermo y ectodermo. Ya, hasta ahí nomás, está bien ahí, está bien que nos ha hecho recuerdo. Daniel, Miguel, Fiel. Diana Elvira Borda. Doctora. Ahora sí, ¿de qué se forma del ectodermo? De la hoja germinativa ectodérmica. Se forman muchos órganos, los más importantes del sistema nervioso. En el ectodermo es una capa gruesa y se forma la zapatilla, que llamada zapatilla neural, que es al finalizar la tercera semana. Está formado por la línea primitiva, la fosita primitiva y el nódulo primitivo. También hay el tubo neural, neurocoro, que también... Ya, está bien, Diana, está bien. Edison Nels. La escucho, doctora. A ver, explícanos, a ver, cómo se forma el sistema nervioso central al inicio. El sistema nervioso central. ¿A partir de qué se forma? A ver, un ratito. En el sistema nervioso central está la placa neural, la fosita primitiva. Ya. Encontramos también el nódulo primitivo, pues, que está en la parte cefálica, la parte caudal, ambos. También está formado por en el día 5, algo así. A ver. Sí. Ya, está bien, Edison. Eugenia Choque. Felipe Silva. Doctora. Eugenia Choque, a ver, ¿a qué llamamos neurulación? Es la formación de la placa neural
que se forma desde el borde neural. A ver, ¿quién nos lo puede explicar? La neurulación. Fernández Stephanie. Gabriel Gutiérrez. Herbert Enrique. Sí, doctora. ¿A qué se llama proceso de neurulación? El proceso de neurulación es el proceso donde las placas neuronales se forman un tubo. Al final de la tercera semana, los bordes laterales y las placas neuronales se elevan y forman los pliegues neurales. Ya, está bien. Todo ese proceso desde la formación de la placa neural hasta la formación del tubo neural, todo eso es la neurulación, no se olvide. Ícaro, Dos Santos, hasta Gallo hay por ahí. Javier Rolando, José Gabriel Salinas. Doctora, buenas tardes. Bien. Hablamos del ¿qué otros órganos se va a formar del ectodermo? Del ectodermo se van a formar las glándulas mamarias, Ya. la sudorípara, las del oído, esmalte dental, uñas, pelo. Ya. Sistema nervioso periférico, no se olviden. Bien. Ya, está bien, José Gabriel. Carla Nicole. Lois Martins. Luzcarda. Doctorita, ¿le escucho? Luzcarda, a ver, háblanos de cómo se divide el mesodermo. El mesodermo se divide en mesodermo intermedio, lateral y axial. Axial o ¿qué hemos dicho? No hemos dicho nosotros axial. ¿Qué hemos dicho? Paraxial. 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 ¿Cómo es el paraxial, Luzcarda? En el paraxial se van a formar lo que son las somitas y las somitómeras. ¿Cuáles son las somitómeras? Las somitómeras son el mesenquima del cerebro. Son los que van a formar el mesénquima del cerebro. No estás leyendo tus apuntes, estás leyendo el libro vos, ¿no? Luzcarda, no has hecho apuntes para nada. No, sí hice mi apunte, estoy leyendo mi apunte, doctorita. Ya, está bien. Mariel y Victoria. Sí. A ver, hablamos del mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial se divide en dos, somitómeros y somitas. Los somitómeros forma el mesénquima de la cabeza y las somitas la parte occipital a la cola. Dentro de ello está el miotoma, dermatoma y los tejidos de sostén del cuerpo. A la quinta semana aparecen somitas de 42 a 44 pares y van a ser 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, de 8 a 10 coxígeros. Primer par occipital desaparece, de 5 a 7 coxígeros también desaparece y los demás continúan. Ya, está bien. Está bien, Marieli. Mili Nalbarte. Aquí, profesora. Bien, a ver, el mesodermo
intermedio. El mesodermo intermedio conecta con las capas paraciliar, con la capa lateral, forma la estructura ureginal, nefrotomas y condón nefrógeno. Creo que sí. No, o sea, el mesodermo intermedio, sistema urogenital, renal y genitales. Renal y genital. Está bien. Misael Rodríguez. Aquí, doctora. Mesodermo, hablamos del mesodermo somático parietal que va a formar. ¿Alguien sabe? Va a formar o pericárdio, peritônio e o pleural. Hoja parietal, pleural, pericárdica y peritoneal, ¿no? Ya. Sí. Está bien. Rafael Silva Pisani. Richard Barroso. Richard, ¿dónde estás? Volando, ¿estás? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Teníamos algo para hoy día? ¿Teníamos que leer algo? Bien, vamos a ver lo de las tareitas. Primero. ¿Se ve? Sí, doctora. Bien, entonces, tercera, octava semana, capítulo 6, está en el capítulo 6, que vamos a resumir lo que es la organogénesis. Está facilito, hemos dicho que es la formación, como ya se formaron las 3 hojas germinativas, entonces van a formar los tejidos y órganos. Y las capas que se van a formar del ectodermo, mesodermo, endodermo, y vamos a hacer anomalías congénitas de la tercera a octava semana más. Que vamos a graficar la página 74, la figura 2A, página 77, la figura 5, A, B y C, página 80, la figura 8C. Entonces, esto está fácil, este tema. Facilísimo. Ya han copiado. Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Para hoy día teníamos algo
investigaciones era la teratogénesis asociada a la gastrulación y la formación de los ejes corporales, ¿no? ¿Dónde está Marieli Rodríguez? Y aquí teníamos Diana Martínez, ¿puede ser? ¿Dónde están los investigadores? ¿No hay? ¿Dónde están los investigadores? ¿No hay? Quisiera también uno para la otra semana, anomalías de la tercera, octava semana, para que leamos acá. Marieli Rodríguez había, ¿no? Una, y Diana Martínez era. No, Montillo era. ¿Dónde está Montillo y Mariceli, no hay? Carlos, ¿querías vos? Yo lo podría hacer, Miss. ¿Cómo, Marieli? Tú eres la que tenías que dar la formación de ejes corporales a los esta semana, ¿era? Ay, verdad. Y está Montillo también. ¿Dónde está Montillo? Nada. Carlos Andrés, ¿querés hacer para la tercera, octava semana? ¿Anomalía? Sí, para eso. Carlos Andrés López, ¿no? Sí, doctora. Bueno, entonces como este temita es la siguiente semana, espero que lo Mariceli ya te encargo. Vamos a leer todas estas investigaciones, sí, para la semana. Les encargo. Entonces, me quedaría nomás con las personas que han subido, pero han tenido, no han salido sus notas. Hay que revisar a ver dónde está la falla. ¿Quiénes están aquí? ¿Alguien de su nota que no hay? Sí, yo. Ya. Entonces, con los demás nos estaríamos contactando la siguiente semana, ¿ya? No se olviden de